o dar una idea muy clara de por dónde va el problema, pero pues al final sí se requiere más información. Claro que sí. Muy bien, pues justamente acabamos de ingresar. Bueno, voy a comenzar a grabar. Sonia, ya estás transmitiendo, ¿verdad? Ya, justo acabo de Perfecto. empezar a transmitir. Va, entonces yo voy a grabar para ya tener justamente la presentación. Entonces, muy buenos días a todos, espero que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a este curso de actualidades en retinopatía diabética. Y bueno, hoy vamos a tener la presencia de la doctora Aida Jiménez Corona y justamente nos va a ayudar Valentina para ayudarnos a su presentación. Hola, buenos días a todos. Bienvenida, doctora Sonia, doctor Oscar. Qué gusto verlos. Bueno, pues les presento a la doctora Aida Jiménez Corona, que es nuestra ponente del día de hoy. Ella es jefe del Departamento de Epidemiología Ocular y de Salud Visual, así como la unidad de investigación del Instituto Conde Valenciana. Ella hizo su formación académica como médico cirujano por parte de la UNAM. Cuenta con una maestría en ciencias médicas y epidemiología, doctora en ciencias de salud pública y en epidemiología por parte del SPM y el INSP del 2000 al 2004. Realizó una estancia postdoctoral en complicaciones cardiovasculares y renales en indios, prima con diabetes tipo 2, en Phoenix, en Estados Unidos, desde 2003 a 2005, y otra en marcadores de inflamación, obesidad y cáncer de mama, en Villejuif, en Francia. Él tiene un curso de diplomado training de programa en epidemiología por salud pública por parte de Baltimore, en Estados Unidos, y es miembro nacional del Sistema de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación son principalmente el estudio de la diabetes y complicaciones microvasculares como la nefropatía y la retinopatía diabética en poblaciones de origen indígena y poblaciones con alta marginación. Actualmente es investigadora principal del estudio de diabetes y riesgo cardiovascular en la población indígena y no indígena de Comitán, en Chiapas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar la sesión de hoy. Y este es un tema, como ustedes se van a dar cuenta, va a haber muchos números, pero nos sirve sobre todo para poner en contexto cuál es el panorama de la retinopatía diabética, tanto a nivel global como a nivel de América Latina y después en México. Entonces, para ello es muy importante, para poder contextualizar. Ay, no pasa. Ya. Entonces, para poder contextualizar, vamos a hablar un poquito sobre la prevalencia de diabetes en el mundo y después nos enfocaremos en la epidemiología de retinopatía diabética, tanto a nivel global, en América Latina y en México. Y finalmente vamos a cerrar un poco con algunas cuestiones generales sobre tamizaje de retinopatía diabética en países de altos, medianos y bajos ingresos, incluyendo México. Entonces, como ustedes saben, pues la diabetes es una enfermedad metabólica que se ha asociado con múltiples complicaciones, esto sobre todo relacionado con el descontrol metabólico que existe en aproximadamente el 50% de los pacientes o más, y dado el incremento de la frecuencia de diabetes a nivel mundial, su impacto en salud pública es mayor con respecto a otras enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, e hipertensión. El reto a nivel global del manejo de la diabetes es que representa para la sociedad. Uno es en cuanto al monto elevado de recursos económicos que se requieren para poder atender esta enfermedad, así como el costo económico y emocional que produce a los pacientes y a sus familias. Entonces, nada más para poner un poco en números cuál es la magnitud de la diabetes. Tenemos que para el año 2021, estimaciones hechas a través de la Federación Internacional de Diabetes, se hicieron estimaciones del 2021 al 2045 en personas de 70 a 79 años de edad. Y aquí lo que se estimó fue que para el año 2021 se estimó que había 537 millones de personas con diabetes. Como decía, esta es población adulta. Y se espera que para el año 2045 haya un incremento de 46%. Es decir, estaremos alcanzando alrededor de 783 millones de personas con diabetes a nivel global.
Como ustedes pueden ver en esta gráfica, aquí tenemos que ese incremento puede ser tan alto como de 134%, como es el caso de África, que es este que estamos marcado como en moradito, que es la África subsahariana. Y aquí tenemos que para los mismos años se espera que de 24 millones haya un incremento a 55 millones. Esto después es seguido por las cifras que estamos viendo para el caso del norte de África y Medio Oriente, que va a ser de un 87% aproximadamente. Si nosotros vemos la prevalencia o el número de casos más bajo para este mismo periodo, se va a mostrar o lo vamos a observar para el caso de Europa, donde solamente el incremento va a ser de 13%. En el caso particular de América del Norte y el Caribe, donde está incluido México, es lo que está sombreado con verde, tenemos que se espera un incremento del 24%, donde el incremento mayor va a ser a expensas de dos países, Estados Unidos y México. Hace como una semana. Si nosotros vemos estas cifras, también haciendo estimaciones para los mismos grupos de edad, podemos ver que para el caso de el incremento a partir del año 2000 al 2021, ustedes pueden ver cómo ha habido un incremento paulatino en el número de casos. Ahí vamos viendo que para el año 2000 se estimó que había 151 millones de personas en todo el mundo con diabetes y para el 2021, como les decía, 537, es decir, casi 4 veces más con respecto al 2020. Cuando nosotros vemos las proyecciones, por ejemplo, específicamente considerando puntos o años específicos, por ejemplo, 2006, 2030 y 2045, aquí tenemos cómo ha fluctuado ese incremento, pero al final se mantiene de manera constante y esto es a nivel global. Es decir, no hay ningún continente o ninguna región que no tenga este comportamiento en mayor o menor medida. Si nosotros consideráramos esas cifras reportadas por la Federación Internacional de Diabetes y hiciéramos una estimación para esos mismos años, 2021 a 2045, asumiendo estas cifras que ya comentamos del número de personas con diabetes y considerando diferentes prevalencias de retinopatía diabética, que es una complicación microvascular, aquí tendríamos que, si asumimos la prevalencia más baja, que sería 10%, cualquier grado de retinopatía diabética, tendríamos que para el año 2021 se estarían estimando alrededor de 53 millones de personas con esta afección y para el 2045 serían 78 millones. Si nosotros nos vamos a una magnitud de la prevalencia del 30%, que esto ha sido reportado en múltiples estudios, tendríamos que para el 2021 habría alrededor de 161 millones de personas con retinopatía diabética, cualquier grado, y para el 2045 prácticamente sería el doble, 234 millones. Cuando nosotros vemos estas cifras, es muy importante considerar que no todos tienen una retinopatía diabética que amenace la visión, porque se dice que aproximadamente de los pacientes que tienen diabetes, alrededor del 10% van a tener una retinopatía diabética que amenace la visión, que esta va a ser la que genere los costos más altos, sobre todo porque la retinopatía diabética es una causa de discapacidad visual severa o de ceguera irreversible. Puede prevenir, pero una vez que se presenta es irreversible si no se controla, si no se tiene un buen control metabólico. Aquí tengo unos resultados, algo resumido de un estudio o más bien un estudio, un metaanálisis que se hizo con diferentes estudios. Y aquí, como ustedes pueden ver, se estimó que la prevalencia promedio de retinopatía diabética cualquier grado era de 30%, como les comentaba, pero podía ser tan baja como, bueno, decir baja es un decir, pero podría ser desde el 20% hasta casi 50%, como ustedes pueden ver en esta imagen. Cuando nosotros nos vamos a la prevalencia de retinopatía diabética que amenaza la visión, que como les decía, es la que más impacto tiene en la población, y considerando que este es de alrededor del 10%, en el mismo metaanálisis, aquí se observó que la prevalencia puede ser de alrededor del 3%, la más baja, y las más altas pueden estar cerca del 10%. Pues como pueden ver, aquí hay una variabilidad importante y esto depende de varios factores.
Uno, del tipo de población, si es una población de un país de altos ingresos, de medianos o bajos ingresos. La otra, el porcentaje de control metabólico que se tiene. Y algo muy importante es si existe un programa de detección temprana de alteraciones en la retina, que esto pueda ser atendido de manera inmediata. Entonces, eso es parte de las diferencias que nosotros, o la explicación de por qué algunas las diferencias entre diferentes prevalencias. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el caso particular de la incidencia y progresión de retinopatía diabética y edema macular diabético, que es parte de la retinopatía diabética, y es específicamente la categoría que más está relacionada con la discapacidad visual severa o ceguera, tenemos que aquí, independientemente del tipo de diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, la tipo 2 que es la más frecuente, digo, alrededor del 90% o más de los casos debidas a diabetes tipo 2, o en el caso de diabetes tipo 2 que no requiera o que no hayan recibido tratamiento con insulina, vemos que las prevalencias o la incidencia y la progresión son muy altas. Por ejemplo, en el caso de la incidencia de retinopatía diabética, vemos que esta puede ser desde 34 hasta 59%. Aquí, por ejemplo, la progresión, vemos que en el caso de los pacientes con diabetes tipo 2 que no requieren insulina, la progresión es relativamente baja, 2.3%, pero puede llegar a ser, en el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, tipo 1, de 10.5. Es importante señalar que para este tipo de diabetes es obligatorio tener un tratamiento con insulina. Y finalmente, para el caso de incidencia de edema macular, también tenemos que para aquellos pacientes que no reciben o no requieren insulina, es de 1.3% aproximadamente, mientras que en el caso de los pacientes con diabetes tipo 2 que reciben insulina, es de 5.1%. Es muy importante señalar que en la actualidad existe, de acuerdo con la guía de práctica clínica, la indicación de recibir insulina lo más tempranamente posible para un mejor control metabólico y evitar el que los pacientes reciban múltiples medicamentos para el control de la enfermedad. Pero aquí es muy importante también saber qué tan familiarizados o qué tanto manejo de este tipo de manejo se maneja en el país. En el caso de México, se ha estimado que alrededor, por ejemplo, en el año 2006, en la encuesta nacional de salud del 2006, alrededor del menos del 10% de los pacientes reportaron haber recibido insulina para su control. Esto ha ido aumentando y de hecho ahora estamos entre el 15 y 17% de los pacientes que reportan recibir insulina para su control. Ahora, es muy importante que una práctica comúnmente realizada en nuestro país es que la insulina se deja o se indica para aquellos pacientes que están más compensados o que ya tienen complicaciones crónicas. Y entonces aquí es importante hacer esa aclaración. También tenemos otro estudio, fue realizado en el año 2012, digo ya es un poco viejito, sin embargo es actual, los resultados siguen siendo replicables, y es un metaanálisis que se hizo con 35 estudios poblacionales que incluyó en total 20 sujetos, 20 individuos. Aquí lo que se quiso evaluar fue la prevalencia ajustada o estandarizada para cualquier grado de retinopatía diabética y para retinopatía diabética proliferativa, para edema macular diabético, estas dos que están más relacionadas con una discapacidad visual severa, y con también la retinopatía diabética que amenaza la visión. Como ustedes pueden ver, les decía que cualquier grado de retinopatía está alrededor de 35%, y la retinopatía diabética que amenaza la visión en este metaanálisis resultó de 11.7%. O sea, es una proporción bastante alta, considerando que es una condición que no es reversible. Otro estudio realizado en población latina en Los Ángeles, aquí también reportó cifras un poco más altas para el caso de prevalencia de retinopatía diabética de alrededor de 47% y una prevalencia de edema macular diabético de 10.4%. Aquí algo muy importante en este estudio es que también se ha hecho la evaluación de la incidencia a 4 años de seguimiento, y esta se estima en 34%.
Es decir, aquellas personas que tienen cualquier grado de retinopatía diabética, al cabo de 4 años de seguimiento, una tercera parte van a tener de las personas que tienen diabetes, al cabo de 4 años de seguimiento, el 34% va a desarrollar algún grado de retinopatía diabética. Y algo todavía muy importante es el caso de la progresión. Ahí sí, de las personas que tienen retinopatía diabética, el 39% va a desarrollar o va a progresar su nivel de retinopatía diabética. Y en el caso particular de la retinopatía diabética proliferativa, que es una condición muy severa, esta progresión se estima que puede ser hasta del 5%. Es muy importante mencionar también qué factores de riesgo se asocian tanto con la prevalencia, con la incidencia y la progresión de retinopatía diabética, porque al menos los 3 factores de riesgo potencialmente modificables, como son más bien los 2 factores de riesgo potencialmente modificables, como es el control metabólico medido a través de la hemoglobina glucosilada y el control de la hipertensión, son factores que están bien establecidos como condicionantes para una progresión, una incidencia o progresión de la enfermedad. Pero también es muy importante considerar el tiempo de duración de la diabetes. Por ejemplo, en esta gráfica ustedes pueden ver que conforme aumentan los años desde el momento del diagnóstico de la diabetes, la probabilidad de tener retinopatía diabética o edema macular diabético, en el caso, la probabilidad mínima, ustedes vean cómo a partir de los 20 años, más o menos, es cuando tenemos una estabilización de ese porcentaje de retinopatía diabética o edema macular. Pero si nosotros nos vamos para el caso de la retinopatía diabética proliferativa, es la línea amarilla, ustedes vean cómo si la persona al momento del diagnóstico ya tiene retinopatía diabética, o por mínimas que sean las lesiones, la probabilidad de progresar a corto plazo es mucho más alta. Por ejemplo, al cabo de 10 años, aproximadamente como el 8% van a tener retinopatía diabética y edema macular, y va a progresar a proliferativa, por ejemplo, al cabo de 20 años, como ustedes pueden ver, y esto representa alrededor del 30% de los pacientes. Algo similar ocurre con edema macular, y les decía que estas 2 condiciones, tanto la retinopatía diabética proliferativa como el edema macular, son los que más relacionan con la pérdida de la visión. Y luego tenemos el caso de hemoglobina glucosilada, y esto está bien establecido también, y es muy claro cómo en función de la duración de la diabetes, si además tenemos un descontrol metabólico importante, considerando que un buen control metabólico en términos generales es menos de un 7% de hemoglobina glucosilada, vemos cómo aquí el riesgo aumenta sustancialmente cuando los valores de la hemoglobina glucosilada están por arriba de 7. Si vemos, por ejemplo, aquí, cuando tenemos un valor de 11% de hemoglobina glucosilada, al cabo de 2 años y medio aproximadamente, el 30% de los pacientes van a presentar una progresión de la retinopatía diabética. Entonces, en el caso de cuando están controlados, por ejemplo, con 5, 6 y hasta 7, al cabo de, por ejemplo, 5 años de la duración, alrededor de menos del 5% van a presentar progresión. Entonces, esta es una condición, una variable en la que hay que incidir de manera muy importante todo el cuerpo médico que esté encargado del manejo de estos pacientes, ya sea el médico de primer nivel, el internista, el endocrinólogo, el oftalmólogo, etcétera. O sea, esto tiene que ser a través de un manejo multidisciplinario para poder lograr la prevención de retinopatía diabética, o en caso de que ya haya lesiones compatibles con retinopatía diabética, reducir la probabilidad de progresión. Y luego tenemos la otra variable importante que les comentaba, que es el control de hipertensión. Y también aquí se ha visto, por ejemplo, este estudio que es SUCA-PDS en Inglaterra. Aquí lo que se ha visto es que por cada 10 miligramos por decilitro en la reducción de la presión arterial sistólica, se ha observado una asociación de complicaciones microvasculares hasta del 13%. Y dentro de esas complicaciones microvasculares
se incluye la retinopatía diabética. Y ustedes pueden ver en la gráfica cómo es muy claro el control convencional, la tasa de eventos microvasculares, como decía, incluyendo retinopatía diabética, cómo aumenta de manera considerable, consideramos también en función de la duración de la diabetes o del seguimiento también en este estudio. Y cuando comparamos con el control estricto, prácticamente al cabo de 5 o 6 años, el riesgo o el porcentaje de eventos microvasculares prácticamente es la mitad en el grupo con un control estricto en comparación con el control convencional. Ahora, ¿qué hay respecto? Esto es un poco como para hacer una introducción de lo que está ya establecido, de lo que está derivado de algunos estudios, metaanálisis principalmente, pero ahora vamos a ver el enfoque que da la IAPB, que es la Agencia Internacional para la Prevención de Ceguera, y vamos a revisar un poco cuál es la epidemiología de la retinopatía diabética a nivel global, en América Latina y en México. Pero para ello es muy importante mencionar que esta aproximación que hace la IAPB solamente se enfoca en aquella discapacidad visual en general y retinopatía diabética que está relacionada con la pérdida de la visión, es decir, aquella que produce discapacidad visual moderada o severa o ceguera. No, este estudio no tiene estimaciones sobre la discapacidad visual leve y para ninguna de las causas relacionadas. Es importante tener eso en cuenta. Entonces, para ello es importante poner en contexto la magnitud de la discapacidad visual en general. Entonces, de acuerdo con la IAPB, que como les decía, toma los datos del Global Burden of Disease, es del Instituto Metrics, que había comentado previamente. Aquí tenemos que para el año 2020, a nivel mundial, se estimó que había 1.106 millones de personas que tenían o que vivían con pérdida de la visión, y para el 2050 se estima que va a aumentar a 1.758 millones. Entonces sí es importante, como les decía, mencionar que esto se enfoca a personas con discapacidad visual moderada a severa y ceguera. Entonces ustedes pueden ver aquí en el dibujo que está, las barras que están en anaranjado, aquí tenemos que en el caso particular de ceguera, se estimó que para el 2020 había 43 millones y para el 2050 se estima que habrá 61 millones. Para el caso de discapacidad visual moderada o severa, tenemos que de 295 millones va a pasar a 474 millones en el mismo periodo. ¿Sí? Ahora, aquí hay otras condiciones como la discapacidad visual leve y los problemas de presbicia, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar en estos dos primeros. Aquí algo muy importante también, de su lado derecho van a ver que este estudio divide en regiones a todo el mundo y lo divide en 7 regiones. Entonces tenemos, por ejemplo, el sur de Asia, el sureste de Asia y el este de Asia y Oceanía en una sola región. Por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, nosotros tenemos para el mismo periodo, es decir, de 2020 a 2050, la estimación es que de 70 millones va a pasar con discapacidad visual, con pérdida de la visión, 78 millones de personas para América Latina y el Caribe. Se estima que para el 2050 prácticamente se va a duplicar, va a pasar a 140 millones. Entonces, sí es muy importante aquí señalar de América Latina y el Caribe, porque aun cuando en general son países bajos y medianos ingresos, hay mucha heterogeneidad en cuanto a las estimaciones y lo vamos a revisar un poco más adelante. Por un lado, si ustedes ven a nivel mundial, todos aquellos países de altos ingresos, tenemos que todos ellos en conjunto para el 2020 tenían en 74 millones de personas con pérdida de la visión y se estima que para el 2050 va a ser de alrededor de 114 millones de personas. Si esto nosotros lo viéramos en función de sexo, aquí tenemos que para el año 2020 se estimó que el 55% de las mujeres
tenían esta condición, es decir, la pérdida de la visión, en comparación con los hombres, que solo era 45%. Aquí hay una diferencia de 10 puntos porcentuales, lo cual nos indica que hay una problemática ahí de género en cuanto a esta condición. Y esto puede ser por varios factores: acceso a los servicios de salud, cuestiones económicas o cuestiones también de ideología o idiosincrasia. En el caso de 2050, esta diferencia prácticamente se va a mantener. Entonces, sí es muy importante aquí tener estrategias a nivel global para poder dar un acceso igualitario a los servicios tanto de detección, prevención y tratamiento de la discapacidad visual entre hombres y mujeres. Aquí lo que tenemos igual para los diferentes niveles, como les decía, nos enfocaremos más a la discapacidad visual moderada y severa y ceguera, que es el color amarillo y el anaranjado. Aquí ustedes pueden ver, como era de esperarse, conforme aumenta la edad en personas de 50 años de edad y más, conforme aumenta la edad, estos porcentajes van aumentando. Esta prevalencia de pérdida de la visión va aumentando. Sin embargo, ustedes pueden ver que a partir de los 60 años, en esta categoría de 60 a 69 años, aquí se va observando un incremento mucho más pronunciado, sobre todo de la discapacidad moderada y severa, pero también hay un incremento que podemos notar aquí para el caso de la ceguera. Ya para los grupos de edad como son de 70 a 79 y de 80 a 89, es mucho más evidente y lo podemos ver aquí con las prevalencias que están en el cuadro de abajo, cómo va habiendo un incremento paulatino. Obviamente las personas que tienen 90 años de edad y más, que es el porcentaje más bajo de la población, pues aquí tenemos que es una condición altamente frecuente. Entonces, esta población, adicional a la discapacidad visual severa o ceguera, pues va a tener una repercusión en todo su ámbito, todo su ámbito familiar y social, que puede tener también una repercusión económica e impacto en las familias de estas personas. Si nosotros viéramos este mapa que nos muestra el número de personas con pérdida de la visión a nivel mundial, aquí está sombreado en función del número de casos. Por ejemplo, en el caso de México, nosotros estamos en el rango de 33.5 a 67 millones de, bueno, México junto con los demás países que están del mismo color, estamos en este rango de 33.5 a 67 millones de personas con pérdida de la visión. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, esta área de la región asiática, que es la que está como en anaranjado, un poquito más fuerte, aquí se estima que hay entre 268 millones y 300 millones de personas con pérdida de la visión. Esto es para poner en contexto a nivel internacional en dónde estamos ubicados y a qué países o con qué países tenemos similitud en cuanto al número de personas afectadas. Sí es importante tomar en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de números absolutos, es decir, de número de personas en esta condición, es muy importante ponerlo en contexto porque esto también va a depender del tamaño del país, obviamente de la densidad poblacional. Sin embargo, para fines de implementar un programa de atención, esto se tiene que basar no solo en la prevalencia, sino en el número de personas afectadas, porque al dar un tratamiento, no es lo mismo dar un tratamiento para 1,000 personas que para 10,000 personas, aunque la prevalencia, por ejemplo, la prevalencia de la condición sea la misma en un país grande o con mayor población que en un país con menor población. Por eso, para fines de planeación, es muy importante saber cuál es el número absoluto de personas afectadas. Esto es la misma prevalencia, pero ahora enfocado a diferentes regiones, de acuerdo al Global Burden of Disease. Y, por ejemplo, para el caso de América, el continente americano, esto está dividido en 5 regiones. Por ejemplo, aquí América del Norte con altos ingresos están incluidos Estados Unidos y Canadá, y México está incluido en América Latina Central, es donde está incluido México. Entonces, por ejemplo, para todas las regiones de América, tenemos que tanto por el número de casos como por prevalencia, esta región de
o subregión, que es América Latina Central, tiene la concentración de casos más elevada, poco más, casi 34 millones de personas con pérdida de la visión, lo que representa un 12.8% de prevalencia. Si nosotros nos vamos a ver cuál es en la región con el menor número de casos, más bien con la menor prevalencia, sería América del Norte de altos ingresos, que sería prácticamente la mitad, 5%. Cuando vemos, por ejemplo, Europa, que está dividido en 3 subregiones, tenemos que Europa del Este, donde están los países, hay varios países de medianos y bajos ingresos, tenemos que su prevalencia es incluso más alta que la de América Latina Central, y es de 20.7%. Otras regiones que también son muy afectadas por esta pérdida de la visión es en general el continente africano, pero específicamente si nosotros nos vamos a la región subsahariana, meridional, tenemos que tienen una prevalencia de 17.5 y la prevalencia más baja está ubicada en África subsahariana central, que es 8.2%. Entonces vean cómo en el mismo continente hay una amplia variabilidad en cuanto a la prevalencia de pérdida de la visión. Ahora, es muy importante que también ver que dependiendo de la región, son las causas por las cuales se está generando esta pérdida de la visión. Que mucho en África puede ser también, por ejemplo, debido a tracoma o algunas otras enfermedades de carácter infeccioso, más que algunas otras enfermedades que no sean infecciosas, oculares que no sean infecciosas. Y luego tenemos para el caso de Asia, aquí tenemos la prevalencia más alta, es de 19.1%, que es Asia Oriental. Y finalmente, para la región de Australasia y Oceanía, aquí tenemos prevalencias un poco más bajas, y para el caso de Oceanía es 8.9%. También del lado de este análisis, se tiene que, aquí está lista de los 10 países a nivel mundial, a nivel global, que tienen el número de casos de discapacidad visual más grande, y entre ellos está México en 10º lugar. Entonces vean, por ejemplo, como la India y China son los que se llevan el mayor porcentaje o el mayor número de casos a nivel mundial. Obviamente son países que tienen una población mucho más grande, pero vean cómo con ellos dos es más de 250 millones de personas con cualquier grado de discapacidad visual. Si nosotros nos vamos a México, por ejemplo, aquí en el 10º lugar, tenemos que se estima que alrededor de 16 millones de personas en todo el país tienen algún grado de discapacidad visual. Y específicamente para discapacidad visual moderada a severa, se estima que son alrededor de 4.4 millones de personas para todas las causas. ¿A qué país más o menos nos pareceríamos? Sería, por ejemplo, a Brasil, que aunque tiene una población más alta, en este caso Brasil, en total se estima que tiene 28 millones, casi 29 millones de personas con pérdida de la visión, cualquier grado de discapacidad visual, y de estas, alrededor de 8 millones tienen discapacidad visual moderada o severa. Pero vean también aquí la cifra para el caso de ceguera. El caso de Brasil es de 1.8 millones, mientras que para el caso de México es de medio millón. Pero si juntamos estas dos categorías, ceguera, moderada y severa, pues tenemos prácticamente para México casi 5 millones de personas que requieren una atención oftalmológica inmediata. Y esto es la prevalencia ajustada de pérdida de la visión, también ubicando aquí a México, que es en el color verde, se parece mucho con esta parte de América Latina Central y con esta parte con Brasil y otros países que están en esta región. Pero lo mismo que en el caso de los países, por ejemplo, en la ex Unión Soviética y toda esta parte de Europa del Este, donde tenemos que las prevalencias oscilan entre 12 y 14%. Esto es un poco algo similar, pero esto es en función de los grados de discapacidad visual, igual para todas las regiones.
Como ustedes ven, lo que impera en términos generales de la discapacidad visual que más atención requiere, pues es la discapacidad visual moderada o grave o severa, que tenemos para todos los continentes, para todas las regiones analizadas, que es la que tiene mayor impacto. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de pérdida de la visión a nivel mundial? Pues aquí están listadas las principales, que son estas 5, y la quinta sería retinopatía diabética. En primer lugar están los errores de refracción no corregidos, que se estima que para el 2020 eran alrededor de 671 millones de personas afectadas, catarata con 100 millones de personas, glaucoma con 8 millones, degeneración macular relacionada a la edad 8 millones y retinopatía diabética alrededor de 4 millones. Pero como les digo, esto es específicamente enfocado a aquellas personas que tienen discapacidad visual severa, moderada, severa o ceguera. Cuando nosotros lo vemos gráficamente, bueno, así se vería por el grado o por la intensidad de la discapacidad. Y por ejemplo, vean para el caso de retinopatía diabética, aquí en la gráfica se ve como unos número de casos muy reducido. Si nosotros lo vemos aquí abajo, dice que para ceguera se estimó para el 2020 había 1.074.000 personas. No, perdón, 1.074.031 casos con ceguera, y para el caso de discapacidad visual moderada y grave es poco más de 3 millones. Esto es lo que nos sumaría los 4 millones de personas, para verlo en contexto, en comparación con las otras enfermedades. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el caso de las personas que están afectadas por catarata? Pues que la catarata es una condición reversible, a diferencia de la retinopatía diabética. Entonces, aun cuando son menos casos para retinopatía diabética, el problema es que es una condición que de no recibir tratamiento, esto va a progresar e inevitablemente va a llevar a la ceguera y no hay posibilidad de revertir la condición. A diferencia de el caso de catarata, específicamente la relacionada a la edad, donde con una cirugía la persona puede eliminarse esa condición como causa de ceguera. Esto es para ver cuál ha sido la tendencia en cuanto al número de casos en función del periodo de 1990 al año 2020. Y ustedes vean cómo ha habido un incremento paulatino en el número de casos. Obviamente eso también está relacionado con el incremento de la población a nivel mundial, pero esto de lo que nos habla es la carga para tratamiento que se requiere y lo cual deben manejar los sistemas de salud. Entonces, como decía, para el caso de, esto es nada más por retinopatía diabética. Para el caso del año 2020 ya lo habíamos comentado, pero vean, por ejemplo, el año 1990, donde prácticamente los casos por ceguera o de ceguera eran más o menos la tercera parte, menos de como la cuarta parte aproximada, perdón, como la mitad, poco más de la mitad de los casos que se tienen para el año 2020. Mientras que para la discapacidad visual moderada y grave relacionada o debida a retinopatía diabética, prácticamente también es la mitad con respecto al 2020. Es decir, el problema se ha incrementado de manera sustancial en 30 años. Pero también tenemos un rezago, eso es algo importante, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos. Cuando nosotros lo vemos en términos de prevalencia, pues prácticamente se ha mantenido constante a lo largo de todos estos 30 años. Es decir, pareciera que se ha hecho poco a nivel global para poder reducir la carga por discapacidad visual o ceguera relacionada con diabetes. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo en general se ha mantenido la prevalencia de ceguera en 0.01 y la de discapacidad visual moderada y grave en 0.04. Pero ya vimos que estas prevalencias en términos absolutos, en términos de número de casos, pues representan una carga muy importante. Por eso hay que tener los dos puntos de vista. Y luego tenemos que también por grupos de edad, pues como era de esperarse, ya habíamos comentado, que esto va a aumentar, el número de casos aumenta conforme aumenta la edad, pero llega un momento, obviamente por razones obvias, de que la probabilidad de que alguien viva
más de 80 años disminuye, y que viva más de 90, pues obviamente disminuye mucho más. Pero aquí tenemos como el mayor número de casos se concentra en las personas de 60 a 69 años de edad. Mayor número de casos con discapacidad visual, tanto moderada como grave, como ceguera. Es decir, es aquellas personas que ya tuvieron un tiempo suficiente para que la diabetes haya ocasionado esta complicación, y sobre todo en aquella población que está o que tiene un mal control de su enfermedad. Cuando lo vemos por prevalencia, pues vean ahí cómo también hay un incremento, y prácticamente del grupo de 50 a 59 años de edad, por ejemplo, en el caso de considerando tanto ambas condiciones o ambas severidades, tanto la moderada como grave y la ceguera, prácticamente se triplica e incluso un poco más en el grupo de 50 a 59 años con respecto o en comparación con las personas de 80 a 89 años. Pues ahí vemos un incremento paulatino, sobre todo este es más marcado en las personas con discapacidad visual moderada y grave. O sea, partimos de 0.08 en los más jóvenes hasta 0.30 en los de mayor edad. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfocamos solo en personas de 50 años de edad y más? También en este mismo periodo del 1990 al 2020. Esto es muy importante señalar porque algunas estimaciones se hacen sobre todo en personas de 50 años de edad y más, donde las principales causas de discapacidad visual son las que ya había comentado: cataratas, errores refractivos ya no tanto, catarata, retinopatía diabética, degeneración macular relacionada a la edad y glaucoma. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de retinopatía diabética, vean cómo para estas personas de 50 años de edad y más, también tenemos un incremento sustancial, es decir, del año 1990 al 2020, prácticamente se duplicó el número de casos, un poco más del doble, con las dos, para las dos barras, tanto la amarilla como la naranjada. Lo vemos como hay un incremento muy importante, y esto es lo que va saturando a los servicios de salud, sobre todo cuando no hay una planeación para manejar todo este volumen de pacientes que requieren una atención inmediata. Para la prevalencia, pues lo mismo, vemos que se ha mantenido prácticamente igual. O sea, tenemos, este es el porcentaje de 0.15 en 1990 a 0.16 en el 2020. O sea, prácticamente no ha cambiado en 30 años. Y en el caso de la ceguera, pues lo mismo, ha habido una variación mínima, un incremento mínimo, pero prácticamente se mantiene en las personas de 50 años de edad y más. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de hombres y mujeres por separado? Ustedes pueden aquí las cifras en cuanto al número de casos, y van a notar que la prevalencia prácticamente es la misma para moderada y severa, es de 0.15%, mientras que para ceguera está alrededor de 0.04. Por ahí en el 2010 aumentó a 0.05, pero prácticamente no ha cambiado. Y aquí tenemos el número de casos afectados. Cuando nosotros pasamos en este caso a las mujeres, esta es la prevalencia, cuando pasamos a las mujeres, vean cómo sí hay una diferencia de aproximadamente entre 1 y 2 puntos porcentuales de diferencia para la prevalencia de discapacidad visual moderada y severa, y para ceguera sí se mantiene un poco más este incremento. Es decir, aquí estamos viendo nuevamente una inequidad por sexo en cuanto a la discapacidad visual que amenaza la visión. Es decir, las mujeres tienen, de acuerdo con estos números, tienen cifras un poco más desfavorables que los hombres. Entonces, también habría que encaminar, como ya lo había dicho, las estrategias a reducir la diferencia entre hombres y mujeres. Y si nosotros vemos la prevalencia, por ejemplo, en el caso de los hombres, vamos a ver la prevalencia, la prevalencia va de la prevalencia por edad de 0.08 hasta 0.29 para los de mayor edad, mientras que en el caso de las mujeres, aquí vemos que va de 0.09 hasta 0.31.
Digo, podemos ver que hay una diferencia de 2, 3 puntos porcentuales, pero eso es significativo cuando lo vemos en términos numéricos de cuántas personas más representa ese cambio en la prevalencia. Entonces, sí es importante aquí ver que para el 2020, el 90% de las pérdidas de visión se pudieron prevenir o tratar, ya sea retinopatía diabética, glaucoma, cataratas principalmente. Obviamente también los errores de refracción. Y esto representa 771 millones de casos, de los cuales 100 millones de personas son por catarata, 671 son por errores refractivos no corregidos o mal corregidos. Y también es muy importante este número al final, que son 77 millones, que representan aquellos casos que requieren un tratamiento continuo y que es costoso, como es el caso de la degeneración macular relacionada a la edad, el glaucoma y la retinopatía diabética. O sea, si bien este es un número más reducido, sí tiene un impacto muy importante porque estas personas requieren un tratamiento continuo. Específicamente, por ejemplo, hablando de retinopatía diabética, asumiendo que el tratamiento más frecuente o el principal tratamiento es con láser, si estimamos que las personas requieren entre 3 y 5 aplicaciones de láser, estamos hablando de multiplicar el número de los 4 millones de personas que comentábamos con retinopatía diabética, discapacidad visual moderada, severa o ceguera, tendríamos que alrededor de, multiplicamos por 3, son 12 millones de tratamientos. Y si lo multiplicamos por 5, pues son 20 millones de tratamientos. Entonces, esa es la complejidad que tiene la retinopatía diabética por requerir un tratamiento continuo. También es importante mencionar que aproximadamente 1 de cada 3 personas que vive con diabetes tiene algún grado de retinopatía diabética, ¿no? Desde leve hasta ceguera. Y también que 1 de cada 10 personas con diabetes va a desarrollar una forma de la enfermedad que amenace la visión, como ya lo habíamos comentado. Otra cuestión muy importante es que el 80% de la carga mundial de diabetes es debida o contribuyen los países de bajos y medianos ingresos, que en general no cuentan con una infraestructura adecuada para poder identificar y tratar la retinopatía diabética de manera oportuna. Entonces, este es un tema muy importante. Como les decía, la retinopatía diabética la tenemos que ver en el contexto general de la diabetes para ver también qué es lo que nos espera en un futuro si las personas con diabetes se siguen diagnosticando tardíamente o no se diagnostican y si continúan los altos porcentajes de descontrol metabólico. Ahora, ¿qué pasa en América Latina? Como les decía, América Latina, decíamos que para el año 2020 se estimó que había 78 millones de personas con discapacidad visual, que amenace la visión, y esto se espera que aumente a 140 millones. Es decir, estamos esperando en 30 años que haya un incremento de 79% solamente en América Latina. Como ustedes pueden ver, hay otras regiones, como puede ser la África subsahariana, que ahí se espera que haya un incremento de 140%. Es decir, por decirlo de alguna manera, no somos los que van a tener, si no hacen nada, no los que van a tener como continente, no vamos a como región más bien, no vamos a tener el incremento más alto, pero es un incremento considerable, por lo cual tenemos que tomar cartas en el asunto. Ahora, América Latina, pues es también muy heterogénea, ¿no? No es lo mismo en términos de salud y de infraestructura, no es lo mismo el centro, el sur o el Caribe o de América Latina, por lo tanto vamos a hacer algunas comparaciones. Aquí yo les muestro estas 4 subregiones que son también derivadas de este mismo estudio, del Global Burden of Disease, y como ustedes pueden ver, si hablamos del número de casos, el mayor número de casos, tanto de discapacidad visual moderada, severa y ceguera, está representada o está marcada por América Latina y el Caribe, ¿sí? Digo, así es como está definido. Justo es donde está México. Luego sería América Latina Central, que en este caso
sería la segunda, junto con América Latina tropical, y América del Sur, pues sería, América Latina del Sur, sería la que contribuiría con menos casos. Pero cuando nosotros lo vemos en términos de prevalencia, pues aquí ustedes pueden ver que América Latina tropical tiene una prevalencia aproximada de 0.14%, y América Latina y el Caribe, así como América Latina Central, tienen prevalencias similares, cercanas al 0.12%. Y América del Sur, más o menos su prevalencia total, moderada, grave y ceguera, está un poco por abajo del 0.06%. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver claramente cómo las subregiones de América Latina son muy heterogéneas o pueden ser muy heterogéneas. Ahora, ¿qué pasa específicamente con América Latina y el Caribe? Aquí es donde está ubicado México, como había dicho. Entonces, por ejemplo, ustedes vean aquí cómo vemos un incremento sustancial muy marcado a partir del 2010, donde tenemos ahí el número de casos. O sea, para 1990, el número de casos para ambas condiciones era cerca de 300,000 personas. Para el caso del 2020 ascendió casi 100,000. Para el 2010 otros 100,000, ya estábamos en medio millón. Y para el año 2020 prácticamente aumentó 200 millones más. Entonces vean cómo este comportamiento sí tiene un incremento alarmante, pero también aquí hay que considerar varios aspectos. Uno, en estos 30 años se han optimizado o han mejorado en mayor o menor medida los esquemas de detección en algunos países. Entonces, parte de estas diferencias inicialmente pueden ser por falta de diagnóstico en las primeras décadas, pero ya más recientemente que hay una reducción, no digo que se haya eliminado, hay una reducción en el subdiagnóstico, pero también hay un incremento en cuanto a la prevalencia de diabetes. Por lo tanto, estos incrementos es una combinación de ambos. Falta de diagnóstico y falta de tratamiento adecuado para la diabetes, para el control metabólico, y por lo tanto eso de manera general nos da un resultado en el incremento del número de casos. Obviamente eso también está relacionado, lo decía previamente, con el incremento en la población en esta región, con el resto del mundo. Cuando tenemos América Central, vean, aquí la escala es un poco diferente, pero por ejemplo aquí para el año 2020, el total de casos es de 300,000 para el 2020, mientras que para 1990 estaba poquito arriba de 100,000 casos, pero igual vamos notando un incremento. Para el caso del sur de América, obviamente son menos países, menor población, y vean cómo también su incremento ha sido paulatino, y para el 2020 había alrededor de 40 millones de personas con pérdida de la visión por retinopatía diabética, y comparado con 1990, teníamos alrededor de 25 millones. Cuando vemos América Latina tropical, lo mismo, esto se parece un poco más a la primera gráfica que veíamos, donde estaba América Latina y el Caribe, y aquí tenemos que para 2020 son 350,000 casos, pero vean cómo en este caso en particular la relación entre ceguera y moderada y grave es menor. Es decir, aquí a expensas, esos 350,000 casos con cualquier grado de incapacidad que están aquí mencionadas, tenemos que alrededor de casi 150,000, o sea, como el 40%, 45%, son debidos a ceguera. Entonces, en esta región es donde tenemos una contribución más alta en cuanto al número de casos debidos a ceguera. Entonces, aquí es un poco para hacer el comparativo, pero por edad, igual en personas de 50 años de edad y más, y vean ustedes el comportamiento. Digo, la escala es un poco diferente, que depende de la cantidad de población, pero vean cómo hay un comportamiento un poco diferente en algunas de las regiones. Por ejemplo, si ustedes ven la gráfica del cuadrante inferior derecho, vean cómo la población más joven, de 50 a 59 y de 60 a 69,
son los que contribuyen con el mayor número de casos de ceguera y a todos los grupos de edad en general. Esto es muy notorio. En el caso del sur de América Latina, aquí es un poquito más heterogéneo, de 50-59 hasta 70-79. O sea, pero la contribución que tienen para el total de casos, la contribución que tienen los casos de ceguera, pues es mucho menor comparado con lo que teníamos en América Latina tropical. Entonces, también esto lo que nos muestra es que el comportamiento dentro de las subregiones también puede ser muy diferente. ¿Y esto qué conlleva? Pues que las estrategias funcionen en un contexto, no necesariamente van a funcionar en otro contexto dentro de la misma América Latina. Y esto es lo mismo, bueno, es algo similar, pero mostrando la prevalencia. Entonces vean ustedes ahí las prevalencias. Por ejemplo, en el caso de América Latina, de América Latina, pues vean que sus prevalencias pues son relativamente bajas en comparación con las otras subregiones, y oscilan alrededor del 0.05% para todos los grupos de edad. Si nos vamos, por ejemplo, a América Latina tropical, aquí por lo menos hay 3 grupos desde 60 hasta 89 años, donde su prevalencia está alrededor de 0.20%, casi 4 veces más que la del sur de América Latina. Y en el caso de América Central, está más o menos oscila, también llega casi al 20%, por lo menos de 70 años en adelante. Ahora, ¿qué pasa en México? Como decía, en México sí hay información, se requiere más información todavía, pero sí tenemos algunos datos que nos dan mucha idea de por dónde va la magnitud del problema en nuestro país. Entonces, si nosotros partimos que para el año 2020 se estima, también por el Global Burden of Disease, se estimó que había 16 millones de personas con pérdida de la visión, es decir, alrededor del 12% de la población, o sea, para todos los grupos de edad. Pero de esos 16 millones, se calculó que había poco más de 500,000 con ceguera, que esto corresponde a una prevalencia de 0.4%. Y también lo que se vio es que el 55% de todas estas personas con pérdida de la visión, el 55% son mujeres. Y la razón mujer-hombre es de 1.07. Entonces, vean, nosotros aquí estamos ubicados dentro de los países que tienen prevalencias entre 14 y 16%. Es lo que tenemos aquí. Entre 12 y 14%, que es el color verde. Cuando nosotros vemos por años, o sea, por décadas más bien, de 1990 al año 2020, pues vean cómo ha ido incrementándose el número de casos. Por ejemplo, para el caso particular de ceguera, tenemos que para el año 1990 teníamos alrededor de 330,000 casos y para el año 2020 aumentaron 540,000 casos. Cuando vemos la situación para discapacidad visual moderada y severa, partimos de poco más de 2 millones, y esto se incrementó, prácticamente se duplicó a poco más de 4 millones. Entonces vean, el contexto en México no está fácil. Ahí tenemos que, considerando las dos condiciones, tanto discapacidad visual moderada, severa y ceguera, tenemos prácticamente 5 millones de personas de los 16 millones que habíamos hablado previamente. Esto es por todas las causas. Cuando lo vemos en las personas de 50 años de edad y más, pues vemos un comportamiento similar a lo que veíamos en América Latina. Y aquí tenemos que para el año 2020, esto representó alrededor de, para el caso de ceguera, de poco más de 400,000 casos, y para el caso de discapacidad visual moderada y severa, son 2.6 millones de personas con esta condición, para cualquier causa de pérdida de la visión. Esto es un poco lo mismo, pero separado por hombres y mujeres, y también ustedes pueden ver cómo hay una diferencia importante entre hombres y mujeres.
donde el número de casos es mayor para las mujeres. Cuando hablamos de personas de 50 años de edad y más, si nos enfocamos en discapacidad visual moderada y severa, vean cómo ahí tenemos una prevalencia de alrededor de 3.7, 3.6%, tanto para hombres como para mujeres, pero si nos vamos para la condición de ceguera, ahí tenemos una prevalencia de 0.4, poco más de 0.4 para ambos sexos. Ahora, en México también existen, aparte de estas estimaciones Global Burden of Disease, también tenemos algunos estudios de base poblacional. Existen estos estudios que se denominan RAPS, que quiere decir Evaluación Rápida de Ceguera Prevenible. Son estudios que se hacen con una metodología implementada por la Organización Mundial de la Salud. Y el objetivo es hacer, como su nombre lo dice, evaluaciones rápidas a bajo costo. Digo, eso de bajo costo es relativo, ¿no? Digo, sí cuestan millones, pero 1, 2, 3 millones, depende cuántas personas se incluyan en el estudio, pero son estudios muy eficientes porque ayudan a identificar la prevalencia de discapacidad visual en los diferentes grados de discapacidad visual y las principales causas. Y estos estudios están enfocados a personas de 50 años de edad y más. Entonces, tenemos aquí les voy a presentar 3 de esos estudios. El primero se hizo en Chiapas, en una región que se llama La Fresca, que es en los Altos de Chiapas, y se realizó en el año 2012. Para este estudio se incluyeron 2.864 personas de 50 años de edad y más, de los cuales 14% tenían diabetes. Esto representó 429 personas. En este estudio se encontró que había una prevalencia de ceguera de 2.3%, y las principales causas fueron catarata con 63% y retinopatía diabética en el 8%, específicamente para ceguera, y 11% para discapacidad visual severa. Si nosotros juntamos estas dos condiciones, tanto la discapacidad visual severa como la ceguera, estamos en el 21% de las causas. También aquí en este estudio se encontró una prevalencia de cualquier grado de discapacidad, cualquier grado de retinopatía diabética de casi 40%. O sea, de estos 429 personas, el 38.9% tenían cualquier grado de discapacidad visual, desde leve hasta ceguera. Y adicionalmente, las personas con diabetes, 21% tenían una discapacidad visual que amenazaba la visión. Es la sumatoria del 8 y el 11%. O sea, aquí tenemos un contexto muy importante. Tenemos una condición de retinopatía diabética altamente preocupante, porque este es un estado, en términos generales, Chiapas, donde hay algunas diferencias importantes respecto al acceso a los servicios de salud, respecto al número de médicos para el estado, respecto al número de especialistas, etcétera. Pero en particular, el número de oftalmólogos que hay en el estado de Chiapas está dentro de los números más bajos de todo el país, incluyendo Chiapas, Oaxaca, Tabasco, y me falta uno. Ahorita les comento. Pero sí es muy importante poner aquí en contexto, porque si nosotros hiciéramos, o si se hiciera un programa de tamizaje no nada más es detectar a las personas en riesgo o con una alteración en la retina, o con una lesión compatible con retinopatía, sino que también se tiene que favorecer el acceso a los servicios de salud para poder atender a esta población. Y aquí tenemos que por lo pronto, el 21%, de acuerdo con este estudio, de las personas requieren un tratamiento inmediato, que inmediato el lapso es alrededor de 3 meses, que no pase de 3 meses que estos pacientes sean vistos por un oftalmólogo. Luego aquí está el estudio, también RAP, pero fue hecho en Nuevo León. Si nosotros comparáramos en términos generales las condiciones como acceso a los servicios de salud, el nivel socioeconómico, la distribución de las enfermedades crónicas, en particular diabetes, en Chiapas y Nuevo León, pues vamos a detectar diferencias muy importantes. Nada más para tener en consideración, la prevalencia de diabetes en Nuevo León es mucho más alta que la prevalencia de diabetes en Chiapas, pero la prevalencia de retinopatía
es más alta en Chiapas que en Nuevo León. ¿Y esto de qué nos habla? En parte de diferencia en el acceso a los servicios de salud. Entonces, en este RAP de Nuevo León, que se hizo en el año 2014, se evaluaron 5,055 personas, igual de 50 años de edad y más, y 31% tenían diabetes. De esta población, la prevalencia de ceguera fue de 1.7. Si ustedes recuerdan, en el trabajo anterior, en el estudio anterior, era de 2.3 la prevalencia de ceguera. Y en este caso, igualmente, las principales causas de ceguera fueron catarata en el 32%, retinopatía diabética en el 29% y glaucoma en el 16.3%. Algo muy importante que se debe señalar aquí es que de las personas con diabetes, 15.7% tuvieron una retinopatía diabética que amenaza la visión. Si nosotros nos vamos al estudio anterior, el porcentaje era de 21%. Pues aquí ya vemos una diferencia importante. Otro RAP que también se llevó a cabo en 2018 fue en el estado de Querétaro. Ahí se evaluó 5,935 personas de 50 años de edad y más, y el 18% de ellas tenía diabetes, es decir, 1,115 personas. La prevalencia de ceguera fue de 1%, o más baja que la de Nuevo León. Y las principales causas nuevamente fueron catarata, casi 30%, con retinopatía diabética, 17.5%, y la prevalencia de cualquier grado de retinopatía diabética o edema macular diabético fue de 22.5%. Pero en este caso, solo el 3.6% de las personas con diabetes tuvieron una retinopatía diabética que amenaza la visión. Es decir, si nosotros comparamos estos tres estudios que están hechos en estado con un contexto muy diferente, si nos enfocamos en el último dato, que es qué porcentaje de pacientes con diabetes requieren o tienen una retinopatía diabética que amenace la visión y que requiere un tratamiento inmediato, estamos viendo que el porcentaje más bajo es de 3.6 en Querétaro y el más alto es en Chiapas con 21%. Es decir, hay una heterogeneidad en las necesidades que se tienen para las diferentes regiones del país. Digo, eso habría que replicarlo, sería ideal que lo tuviéramos para todos los estados, no se tienen. De hecho, las encuestas nacionales de salud no evalúan específicamente retinopatía diabética, no hay una evaluación oftalmológica en las encuestas nacionales de salud y solamente se tiene el dato por autorreporte de problemas de la visión en personas con diabetes y si algún médico le ha revisado la retina. No tenemos más información. Ahora, también existe otro estudio, que es un estudio que se llama Proyecto Tlaloc, que se desarrolló en el estado de Morelos, en el municipio de Huixquilac. Y este es un estudio de base poblacional, tiene una metodología diferente a la de los RAPs, tiene una metodología más parecida a la de las encuestas nacionales de salud. En este caso, se evaluó a 11,468 personas de 20 años de edad y más. Esto iba enfocado más a la prevalencia de diabetes y ya después a las implicaciones. Y de esta población, el 15.4%, que son casi 1,800 personas, tenían diabetes. A estas personas se les hizo una valoración oftalmológica y se determinó que la prevalencia de retinopatía diabética era del 31.7%. Y también que 18.9% de las personas tenían antecedente de retinopatía diabética al momento del estudio, que 12.8% eran referibles al oftalmólogo, es decir, tenían una condición de la retina, requería de una valoración por el oftalmólogo, y 5% tenían una retinopatía diabética no proliferativa severa, y 7.1% tenían una retinopatía diabética proliferativa. O sea, este 5.7 y el 7.1 nos dan el 12.8 de personas que requieren un tratamiento oftalmológico o una valoración oftalmológica inmediata. Y finalmente, este otro estudio, también realizado en México, este se realiza en un centro que se llama Centro de Atención Integral para el Paciente con Diabetes, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.
Este es un estudio que está enfocado al manejo del tratamiento de los pacientes con diabetes de reciente diagnóstico, llamando reciente diagnóstico a menos de 5 años de evolución, e incluye personas de 20 años de edad y más. Es importante mencionar que este es un programa de intervención donde lo que se pretende es reducir la probabilidad de complicaciones crónicas a corto plazo, a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en este caso, se incluyeron, esto se hizo un corte para el año 2017, y se incluyeron 1,232 pacientes con menos de 5 años de evolución de la diabetes, y se identificó una prevalencia de cualquier grado de retinopatía diabética de 17.3%. Este es un dato muy importante, porque quiere decir que aún personas que tienen una duración de la diabetes corta, máximo de 5 años, ya estamos identificando lesiones en la retina o lesiones compatibles con retinopatía diabética. Obviamente, aquí más del 80% de los casos era retinopatía diabética leve. Entonces, las oportunidades de intervención con un control metabólico estricto en estos pacientes puede reducir la progresión y la incidencia de retinopatía diabética en esta población. Entonces, sí es importante aquí mencionar que este 17.3%, más del 80%, era retinopatía diabética leve. Y la prevalencia de retinopatía diabética no proliferativa severa fue de 0.7% y la de retinopatía diabética proliferativa de 3%. Es decir, el 1% de estos pacientes tenían o requerían una referencia urgente para su tratamiento. Pero este es un contexto muy diferente porque este es un estudio de intervención con pacientes que tienen menor riesgo, y esto relacionado a que tienen un diagnóstico reciente de la enfermedad. Cabe mencionar en este estudio el tiempo promedio de duración de la diabetes es de 1.8 años. O sea, en realidad es prácticamente debutantes con diabetes. Ahora, en ese mismo estudio, también lo que se evaluó es cómo, aún con este periodo de duración de la diabetes corto, cómo podemos ver la prevalencia tanto de retinopatía diabética como edema macular diabético, cómo vamos observando un incremento en esa prevalencia, aún en esta población. Partimos que aquellos que tienen menos de 2 años con el diagnóstico, la prevalencia de retinopatía diabética es de 12.4% y aumenta hasta 34%, casi es 3 veces más, para cuando las personas tienen una duración de la enfermedad de diabetes de 5 años. O sea, es un incremento muy importante en esta población que teóricamente, bueno, no teóricamente, que está relativamente bien controlada en cuanto a sus niveles de hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos, y otras condiciones que deben de controlarse en los pacientes con diabetes. Cuando nosotros vemos la prevalencia, también según los años de duración de la diabetes, pero la prevalencia para el caso de edema macular diabético, partimos de 3.9 y se incrementa hasta 12% al cabo de 5 años de duración de la enfermedad. Casi son poco más de 3 veces más, comparado con los que tienen una duración menor a 2 años. Y ya la última parte es un poco sobre generalidades sobre retinopatía diabética. Digo, no vamos a hablar tanto de cuáles son los esquemas de tamizaje, sino más bien en términos generales, para qué sirve el tamizaje y qué se requiere para un tamizaje de retinopatía diabética. Entonces, para ello, es muy importante estos 2 primeros conceptos. Primero, que debe de haber una colaboración eficiente entre los servicios de salud del primer nivel de atención con los demás niveles de atención para poder identificar a las personas con diabetes, referirlas en caso de que se requiera y para que reciban tratamiento. Es decir, el tamizaje en muchos países se hace en el se sugiere
se debe de hacer en el primer nivel de atención y aquellas personas que tengan una condición referible se tienen que enviar a un segundo o tercer nivel para que sea valorado por un oftalmólogo y determine cuál es el esquema de tratamiento que debe recibir este paciente. También una condición importante es que se deben asignar recursos para tener una infraestructura adecuada que responda a las demandas de atención de estos pacientes. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros solamente hacemos un tamizaje, pero no podemos garantizar o no hay lugares suficientes para que estos pacientes sean tratados, entonces el tamizaje nos va a servir de muy poco. Solo vamos a detectar casos, pero no vamos a resolver el problema. Porque los pacientes probablemente no tengan acceso a los servicios de salud para recibir el tratamiento adecuado. Entonces, para ello hay esta lista, digo, no pretendo que lean toda la diapositiva, pero son algunos requerimientos para un tamizaje o para que el tamizaje sea exitoso. De manera general, es obviamente los conocimientos sobre la enfermedad, conocimientos de la prueba diagnóstica, es decir, cómo se va a hacer el tamizaje, que podamos garantizar el tratamiento de la enfermedad, que tengamos en cuenta las consideraciones económicas, es decir, el costo para el sistema de salud, y en todo caso, si es de manera privada, cuánto le va a costar al paciente. Y algo muy importante, la continuidad del programa. Es decir, nosotros tendríamos que cubrir todos estos criterios, y aquí vienen señaladas características particulares de cada uno de ellos, pero sí es muy importante que esto se maneje de manera integral en los diferentes niveles del sistema de salud para que sea eficiente. Desde el primer nivel de atención hasta el nivel más especializado, en el tercer nivel, para que los pacientes no solo sean diagnosticados, sino que también reciban el manejo adecuado. Obviamente esto también tiene que verse en el contexto de un programa de diabetes donde se haga el manejo integral de estos pacientes, porque si no hay un buen control metabólico, la enfermedad en la retina, la retinopatía diabética, va a progresar sin ningún problema. Entonces sí es importante poner en contexto que este tamizaje tiene que estar dentro de un programa multidisciplinario de diabetes para que sea exitoso. Debe tener una relación con ese programa. Ahora, para la revisión oftalmológica, para el tamizaje, puede haber diferentes barreras. Aquí yo solo menciono algunas. Por ejemplo, la falta de referencia por parte de los médicos. Entonces, se requiere una capacitación muy exhaustiva del médico de primer contacto. Obviamente, darle la infraestructura para que ellos puedan determinar si es un paciente referible o no y referirlo en caso de que lo sea. También algo muy importante son los recursos económicos, como es la disponibilidad de clínicas y equipo oftalmológico, la disponibilidad de una cámara no hidriática, etc. Y algo muy importante, también en cuanto a recursos humanos, es un número suficiente o adecuado de oftalmólogos para que puedan atender a esta población. Algo muy importante es la aceptabilidad por parte de la población para que sea incluida en este tamizaje. Algo tan sencillo, aparentemente, como la exploración bajo dilatación, puede ser algo incómodo para el paciente, pero si se le explica, entonces es muy probable que el paciente acceda a que se le haga esta revisión o exploración oftalmológica con midriasis. De lo contrario, puede ver como una incomodidad innecesaria. Y también algo muy importante son las molestias e incapacidad después de la revisión. O sea, aquí hay que explicarle al paciente que después de que se le apliquen las gotas va a haber borroso, pero esto va a ser temporal, etc. O sea, se requiere de mucha comunicación con los pacientes para que haya una aceptabilidad por parte de ellos para que también el tamizaje sea adecuado. Algo que también es muy importante señalar es que ha habido alrededor del mundo, hay varios esquemas de tamizajes, principalmente en países de altos ingresos. Y en algunos de ellos, bueno, en varios países de altos ingresos, se han tenido ya resultados contundentes del impacto que puede tener un tamizaje llevado de manera multidisciplinaria con las correcciones necesarias, pero que además cuente con una infraestructura
tanto desde el punto de vista, desde el punto de vista económico como de capital humano. Entonces, aquí en los países de altos ingresos, los programas de tamizaje principalmente asignan a personal técnico para que tomen las fotografías de fondo de ojo, que ellos mismos pueden hacer la clasificación a distancia, ya sea a través de un sistema automatizado con inteligencia artificial o con una clasificación manual, pero ellos también pueden tomar la decisión de si el paciente requiere o no requiere una referencia. Esto porque es muy importante. Esto es sumamente importante porque lo que va a reducir es la necesidad de tener personal altamente calificado, como puede ser un oftalmólogo general o un retinólogo, para que haga estas actividades, ¿sí? Entonces, esta es la primera consideración. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, con un esquema tomando en cuenta este tipo de personal, aquí se vio que la proporción de ceguera causada por retinopatía diabética ha disminuido considerablemente en los últimos 10 o 20, más bien 20, casi 20 años. Es sobre todo debido a la mejora en el control de la diabetes y por el Programa Nacional de Retinopatía Diabética. Lo que les decía, este programa de retinopatía diabética o tamizaje debe de estar conectado o debe comunicarse con un programa de diabetes para que pueda ser exitoso. También aquí, también existen algunos países, hay países de bajos y medianos ingresos que han hecho estrategias acorde a su realidad, y uno de los ejemplos puede ser en la India. Por ejemplo, aquí se han hecho múltiples programas en el sistema público y ha habido un incremento de personas que han sido evaluadas desde el punto de vista oftalmológico en las clínicas que se enfocan en enfermedades no transmisibles. Es decir, esto es lo que se llama un tamizaje oportunista. Si, por ejemplo, una persona va a consulta a una de estas clínicas por su atención para hipertensión, para enfermedad cardiovascular, por diabetes o por obesidad o por alguna otra enfermedad crónica, aquí es un momento importante o adecuado para poder aprovechar hacer un tamizaje. Y ellos también lo han extendido a los centros comunitarios, es decir, toma infraestructura ya implementada para insertar su esquema de tamizaje de retinopatía diabética. Otros ejemplos son, por ejemplo, en África subsahariana y en el Caribe, o sea, en la América Latina, donde se han desarrollado programas regionales o nacionales a partir de la integración de servicios de retinopatía diabética a los servicios clínicos generales de enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, en el caso de México, si habláramos de la Secretaría de Salud, eso podría ser en estas unidades que se llaman UNEMES, o en las clínicas o en los centros de salud nivel T2 o T3 que hay dentro de la Secretaría de Salud a nivel nacional. Lo mismo se podría hacer en los pacientes que son derechohabientes al IMSS o al ISSSTE, donde en sus clínicas de primer nivel se haga que ahí manejan pacientes o atienden pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, que en estas mismas unidades se implemente este tamizaje de manera rutinaria y obviamente programada en función de si el paciente es de reciente diagnóstico, cómo está su control metabólico, etc. Ahora, ¿qué pasaría en México? Esto es siendo una estimación, asumiendo el número de casos aproximado de 10 millones de personas que saben que tienen diabetes. O sea, algo que es muy importante mencionar es que para el caso de México, sí se estima una prevalencia de diabetes conocida del 10%. Sin embargo, se calcula que por cada persona que tiene diabetes, hay una persona que tiene diabetes, pero que aún no sabe. Es decir, se calcula que hay el doble de casos de diabetes. O sea, con los que no saben, más los que ya se conocían. Pero asumiendo nada más los 10 millones de personas que saben que tienen diabetes, esto estimado en las últimas encuestas nacionales de salud, aquí lo que sea, si nosotros comparáramos nuestros resultados, por ejemplo, para la encuesta encuesta nacional de enfermedades crónicas, la encuesta nacional de salud en México, realizada en el año 2012,
se estimó que alrededor, o se tuvo que por autorreporte, las personas dijeron tener o haber recibido una valoración o exploración oftalmológica, solamente el 8.6% de ellas. Para el año 2000, ahí se cortó, pero para el año 2018, para esa encuesta, este porcentaje aumentó a 17%. O sea, prácticamente se duplicó. Si nosotros nos comparáramos con otros países que realizan un tamizaje o una exploración oftalmológica, países como España, Estados Unidos, Israel y Reino Unido tienen porcentajes mucho más altos. O sea, España el porcentaje es de 30%, Estados Unidos oscila entre el 40 y 60%, Israel 50% y Reino Unido 70% e incluso actualmente es un poco más el porcentaje de revisión oftalmológica. Es decir, a nosotros nos falta mucho para poder alcanzar el porcentaje que se tiene en Reino Unido. Si nosotros graficáramos, por ejemplo, estos porcentajes que tenemos para México, para el año 2002, para el año 2018, asumiendo que son 10 millones de personas con diabetes, para el año 2012 estamos hablando que cerca de 9 millones de personas no fueron revisadas oftalmológicamente. No han sido revisadas en ningún momento en su vida, desde que tienen diabetes, por un oftalmólogo. Si nos vamos a la cifra del 2018, este número de casos aumentaría aproximadamente, asumiendo el mismo número de casos, a 8 millones de personas. Es decir, tenemos un rezago muy importante en cuanto a la revisión oftalmológica de los pacientes con diabetes. ¿Cuáles son las conclusiones después de toda la revisión que hicimos? Primero, la discapacidad visual sigue siendo evidentemente un problema de salud pública a nivel global y con mayor afectación a países de bajos y medianos ingresos, incluyendo México. La retinopatía diabética, como vimos, es la principal causa de pérdida de la visión irreversible en población económicamente activa, lo cual lo vuelve todavía un problema mayor, porque la pérdida de la visión no solamente afecta la cuestión de salud, sino también afecta las cuestiones laborales, las relaciones familiares, toda la interacción con la sociedad que tienen estos pacientes o estas personas. También la prevalencia e incidencia de retinopatía diabética es mayor en países con menor grado de desarrollo, que también ya lo vimos. Esto es un problema todavía mucho más grave en estos países, porque entonces tenemos, si de por sí hay un rezago, si la incidencia está aumentando, si la progresión está aumentando y no hay una capacidad instalada para poder atender a los pacientes, pues el rezago va aumentando. Entonces la probabilidad de reducir el problema o de controlar el problema a mediano plazo, pues obviamente se reduce. También es importante mencionar que para esta situación mundial, pues lo que se requiere en muchas de las regiones, como ya lo vimos, es contar con una mayor infraestructura, tanto para la detección como para el tratamiento, que sean oportunos para las personas con pérdida de la visión por retinopatía diabética. Si no, como decía, podemos tener un esquema de tamizaje, pero si ese esquema de tamizaje debe de llevar implícito la parte de la referencia y el acceso al tratamiento, entonces ese tamizaje nos va a servir muy poco. O sea, tenemos que tener un tamizaje que incluya desde la detección de la condición de salud visual hasta el acceso al tratamiento especializado en caso de que se requiera. También se requiere de iniciativas a nivel poblacional que sean asequibles y costo efectivas. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí se requiere una mayor inversión en salud visual y específicamente en la salud visual relacionada a diabetes, que sea accesible para toda la población, de los diferentes niveles socioeconómicos de las diferentes regiones de nuestro país, pero que además sean costo efectivas. ¿Qué quiere decir? No se trata de poner cámaras no midriáticas en todos los centros de salud. Lo que se trata es de optimizar los recursos. Entonces, a lo mejor
tener unidades más grandes, o sea, centros de salud de las diferentes modalidades de servicios de salud en el país, tener unidades más grandes donde ahí tengamos las cámaras no midriáticas donde vamos a referir a los pacientes para el tamizaje que se requiere. De manera general, depende qué esquema sea, pero de manera general, los pacientes con diabetes deben de ser revisados oftalmológicamente o de ser tamizados oftalmológicamente con cámara no midriática, por lo menos al momento del diagnóstico, una vez al año, o hasta cada 2 años, si los pacientes tienen buen control metabólico. Pero si una persona tiene mal control metabólico y está presentando una progresión a corto plazo, entonces ese paciente tiene que ser valorado cada 6 meses. Entonces, depende mucho la frecuencia de las visitas o la referencia de la condición que tenga el paciente y de su control metabólico. También es importante la participación intersectorial para un abordaje más eficiente con un impacto a mediano plazo en la población. No pongo a corto plazo precisamente por lo del rezago que tenemos en muchos países o en nuestra región. Y finalmente, sí es importante mencionar que cuando hablo de participación intersectorial, no nada más hablamos de la Secretaría de Salud, hablamos de la Secretaría de Economía, hablamos de Hacienda, hablamos de la Secretaría de Educación Pública, etc. O sea, esto tiene que ser un abordaje de los diferentes sectores del gobierno para que se pueda tener un manejo más eficiente propiamente de la enfermedad que es diabetes y de su complicación visual principal, que es retinopatía diabética. Y bueno, eso es todo. No sé si tengan algún comentario. Pueden escribir en el chat sus preguntas si las tienen o pueden levantar la mano para que les dé la palabra. Doctora, ¿me escucha? Sí. Doctora, justo, viendo un poquito de los ensayos que están en México, que la verdad es que yo no los había escuchado y se ven bastante interesantes. Todos estos como datos epidemiológicos que se pudieron recabar, tenían, no sé, algunos como el que hicieron que sí tenían una evaluación de 5 años o posteriores a 5 años, tipos de diabetes establecieron también entre estas poblaciones, digamos, de los 4 que nos presentó. ¿Hay un tipo de diabetes específico en el cual se analizaron? ¿O solamente dejaron la 2 y ya? No, de hecho, en los estudios en México todos están enfocados en diabetes tipo 2. Digo esto sobre todo pensando en que más del 90% de los casos de diabetes, no nada más en México, sino en el mundo, son tipo 2. Porque, por ejemplo, para el caso de la diabetes tipo 1, la probabilidad de tener retinopatía a corto plazo es mucho más alta. O sea, recordemos que para el caso de la diabetes tipo 1, como les decía, el manejo principal obviamente es con la administración de insulina. Entonces, sí se ha observado que en estos pacientes el riesgo de tener retinopatía diabética a edades más tempranas es mucho más alto, aun cuando sean tratados con insulina. En el caso bueno, y además, habitualmente la diabetes tipo 1 es en población todavía mucho más joven, ¿no? Menor a 20 años. Puede haber también casos de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, que eso es una condición cada vez más frecuente y es otro problema que también en un futuro cercano va a tener que ser manejado de manera integral para reducir el impacto en estos pacientes jóvenes. Pero sí, todos los estudios en México están enfocados a diabetes tipo 2. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Sí, de nada.
Armando Falcón. ¿Tiene levantada la mano? Sí, hola, buenos días. ¿Ahí me escuchó? Sí. Doctora, menciona usted de la facilidad del impacto, del tamizaje, perdón, y del impacto favorable que este puede tener, ¿no? Sin embargo, mencionó, bueno, ya fue muy enfático que debe de tener una atención, si no, no tiene tanto caso hacerlo. En este caso, y mencionaba que en los estudios en otros países había mucho personal técnico, no necesariamente el oftalmólogo. En este caso, en nuestro país, ¿cuál podría ser ese personal técnico que puede realizar este tamizaje? Y por otro lado, ¿habrá datos, doctor, acerca de los recursos humanos, en este caso de oftalmólogos, para proporcionar atención en nuestro país? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante, de hecho es una pregunta difícil de contestar, pero en primer término es que me voy primero por la parte de los recursos humanos. En México hay alrededor de 6 millones de oftalmólogos. Estamos hablando de oftalmólogos generales y oftalmólogos con una subespecialidad. Entonces, aquí, si bien nosotros partimos de ese número, si nosotros ponemos en contexto cuántas personas con diabetes hay, que decíamos que por lo menos son 10 millones actualmente, e incluso un poco más, no necesariamente todos los oftalmólogos se dedican a retinopatía diabética. Entonces, aquí sí es muy importante primero tomar eso en contexto. En segundo lugar, el personal de salud, que sería o el que va de la mano con el oftalmólogo, son los optometristas. Entonces, aquí tenemos un recurso que es muy importante, que puede ser de gran apoyo para el oftalmólogo, sobre todo para la parte de tamizaje. Porque los optometristas, pues obviamente pueden tomar las fotografías, pueden ser capacitados y estandarizados para hacer una interpretación, si se hace la interpretación de manera manual, pero también cada vez ha habido más interés, por razones obvias, de hacer interpretaciones automatizadas, pero todavía se está en ese camino, en el caso de México. Entonces, en otros países, mucho el personal que se ha involucrado, por ejemplo, pueden ser personal no médico, e incluso hay algunos lugares donde el tamizaje o la toma de fotografías básicamente las pueden hacer personas que tienen nivel de preparatoria o personas con nivel técnico de otras áreas relacionadas a la salud. No necesariamente tiene que ser un médico, el médico general, ni el oftalmólogo, ni el optometrista. Puede ser otro tipo de personal que esté dentro de las clínicas solamente para tomar la fotografía. Pero luego viene la parte de la interpretación. Ha habido varios esfuerzos por evaluar cuál es la eficiencia, cuál es la sensibilidad y especificidad de que la interpretación la hagan, por ejemplo, estudiantes de medicina, de enfermería, de nutrición, etc. Y la verdad es que con una buena capacitación y estandarización, aunque tardan un poco más que los optometristas, sí llegan a tener una tasa de fiabilidad en cuanto a la interpretación de las fotografías bastante buena. Ahora, ¿qué es importante? En muchos de los programas que se hacen con personal no médico o no médico o personal relacionado con la salud, que no sea médico, es que se hace un esquema de tamizaje donde lo único que se pretende es que la fotografía sea clasificada como referible o no referible, nada más. No identificando todos los niveles de retinopatía diabética. Y eso es muy eficiente, porque si alguien es referible, inmediatamente hay que mandarlo al segundo o tercer nivel, según donde se disponga del servicio de oftalmología. Y la otra cuestión es que, digo, en México sí se ha pensado mucho, por ejemplo, el estudio que les mostré, el estudio Tlaloc, en ese estudio, la toma de las fotografías la hizo personal los encuestadores, pero las interpretaciones las hicieron manualmente, una combinación entre manual y sistematizada. La hicieron residentes de retina. O sea, salieron muy bien, obviamente, pero no es posible hacerlo a nivel nacional con residentes
específicamente de alta especialidad en retina, porque no hay tantos, no alcanza. Entonces, creo que sí es importante migrar a ver hacia otro tipo de profesionales relacionados a la salud que puedan auxiliar, uno, en la toma de fotografía, que es, por decirlo de una manera, lo más sencillo. O sea, porque una vez que se tienen las fotografías, el reto es quién hace, cómo y cuándo hace la interpretación. Creo que ahí es donde está el mayor problema. Si se va a seguir haciendo de manera manual o si se va a hacer a través de inteligencia artificial. Sí, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. De nada. Yo tengo también una pregunta, doctora. Sí. Sé de la respuesta de la pregunta pasada, ¿qué tan factible sería poder realizar alguno de estos estudios que son como encuestas muy grandes de nutrición y de diabetes, en donde también incluyen las fotografías de fondo de ojo? No necesariamente analizan el resultado de las encuestas, pero lo que hacen en algunos países es nada más hacer las encuestas, hacer estudios de sangre para ver los niveles nutricionales de las personas. Y en algunos incluyeron estas fotos de fondo de ojo, como en Corea y creo que en China. Y generaron las bases de datos y ya después de ahí diferentes grupos de investigación han estado tomando los datos de estas bases de datos y analizándolos por su propia cuenta. ¿Eso serviría también para empezar a hacer o empezar a planificar los sistemas de tamizaje? O sea, sería mejor realizar este tipo de bases de datos para poder empezar a hacer o planificar este tipo de tamizajes. Sí, creo que estos son dos asuntos diferentes. O sea, las encuestas, sobre todo las encuestas nacionales o encuestas de base poblacional que se hacen en diferentes países. Por ejemplo, México es líder en la realización de encuestas nacionales de salud y es de los pocos países que tienen encuestas nacionales periódicas. Se hace cada seis años, aunque en los últimos años ha habido cortes a mitad de periodo, pero sí se han mantenido estas encuestas desde hace más de 20 años, desde 1998 más o menos, la primera encuesta. Sin embargo, si bien incluyen muchos aspectos, la parte de salud visual no ha sido incluida de manera categórica. Como les decía, en las encuestas nacionales en México, hay un rubro que viene, por ejemplo, para población de 65 años y más, o 60 y más, y ahí preguntan, ¿ha tenido problemas con su visión, usa lentes, y etcétera? Son como 5 o 6 preguntas que dan una orientación hacia discapacidad visual, pero no necesariamente hacia las causas de esa discapacidad. Entonces, las encuestas nacionales sirven para generar información, para ver la magnitud del problema que interesa, ¿no? Digo, en este caso nosotros podemos ver la magnitud del uso de la frecuencia de lentes, por qué los usa, si ha acudido, por ejemplo, en el caso de las personas con diabetes, hay una pregunta que dice, ¿usted le ha dicho a algún médico si tiene daño en la retina? Pues el paciente dice si sí o si no, pero no necesariamente, es de manera directa, pero no necesariamente nos habla de la prevalencia de retinopatía diabética. O sea, sí es un poco limitado estos datos en el caso de México. En otros países, efectivamente, se ha incluido en encuestas nacionales de salud, se ha incluido el rubro de oftalmología, o sea, de la parte visual y las principales causas. Y entonces, también ha habido encuestas específicas para salud visual. Y esto, como bien lo mencionas, pues nos sirve para dar un contexto más preciso de la magnitud del problema con datos propios del lugar. Porque sí es importante comentar que los resultados que yo les mostré del Global Burden of Disease, estos datos se obtienen a partir de la información que envían todos los países, la mayor o menor información que envíen todos los países. Y, por ejemplo, las estimaciones para México se hacen con los datos de México más los datos de países similares que tienen características sociodemográficas
socioeconómicas similares a las de nuestro país y ahí salen las estimaciones. Lo mismo se hace para todos los países, pero eso es para fines de comparación entre los países y las regiones. Pero no necesariamente representa el número de casos específico que hay en el país. Para eso requerimos estimaciones internas. Ahora, eso, como decía, estas encuestas y estos estudios grandes nos sirven para evaluar la magnitud del problema. Ahora, el tamizaje toma como referencia esos datos para ver la magnitud del problema, de cuántos casos estamos hablando y cómo tendríamos que hacer el tamizaje, con qué frecuencia, cuánto personal requiero, cuántas cámaras, etcétera. Entonces, más bien, el tamizaje requiere de esta información para ver la magnitud del problema y entonces hacer el programa de tamizaje para ver los alcances que se pueden tener. Y aquí decidir, por ejemplo, la frecuencia del tamizaje, a quiénes voy a tamizar, en dónde los voy a tamizar, con qué esquema de tamizaje, si se les va a tomar una fotografía de un campo, 2 campos o 3 campos. Para los programas de tamizaje casi siempre se toma nada más un campo o hasta 2, porque se ha visto que es eficiente. El ideal son 7 campos, pero eso no se hace a nivel poblacional. Lo que se hace o es con 2 o con 3 campos, pero se ha visto que con 2 y 3 campos la diferencia, la eficiencia del programa de tamizaje no cambia. Entonces, muchos optan por hacerlo con 2 fotografías. Pero para fines prácticos, si tenemos una población muy grande, entonces algunos optan por hacerlo con un solo campo, como en el caso de la India. Entonces, sí hay muchas cuestiones que hay que ver. ¿Cuál es el tamizaje? La forma de tamizaje que se adecua más a nuestras necesidades y a nuestras posibilidades, también para no saturar el sistema. Entre más rápido hagamos el sistema y si no tenemos un lugar para dar respuesta a esos pacientes, para dar un tratamiento, obviamente se nos van a ir acumulando y acumulando los casos hasta que llegue el momento que va a ser imposible referirlos. Por eso hay que hacer ensayos o pruebas piloto para ver cuál es el mejor esquema que se adecua a nuestra infraestructura, obviamente a nuestras necesidades, pero siempre con la idea de pensar en que esta infraestructura se puede expandir. ¿Sí? Hasta no sin límite, pero sí hasta el momento que sea más eficiente y podamos apegar más a las guías de práctica clínica en cuanto a la frecuencia, la periodicidad con la que estos pacientes tienen que ser evaluados. Sí. Muchas gracias, doctora. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera levantar la mano o escribirla en el chat? Pues ya nadie ha escrito. Creo que ya no hay más preguntas. Uh-huh. Entonces, otra vez, nada más para agradecerle muchísimo, doctora, de su participación y de su apoyo para el curso. Fue una plática muy interesante y muy importante, sobre todo por la situación de ambas enfermedades en México, tanto la diabetes como de la retinopatía diabética. Entonces, le queremos agradecer mucho por la plática que nos acaba de dar. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente por toda la información. La verdad es que muy completa, muchos números que la verdad yo desconocía y la verdad es que le agradezco abierto el panorama porque nos habíamos enfocado nosotros en otro rubro distinto, pero ya creo que esto nos da una visión un poco más extendida justamente de lo que es la retinopatía en México, que pareciera que, como bien me decía al inicio, no había tanta información, pero sí la hay. ¿No? Es cuestión de darle un poquito más de buscarla, porque sí hemos estado un poco limitados en ese aspecto. Pero muchísimas gracias, doctora, por la plática nuevamente. Por nada. Ok, Sonia, Ujú. ¿tienes los agradecimientos, como siempre? Sí.
Entonces, como siempre, vamos a dar los agradecimientos a la Universidad Nacional Autónoma de México, que gracias al apoyo por el programa PAPIT de GAPA-UNAM con el número IN 203821, a CONACYT, al programa de Paradigmas y Controversias de la Ciencia, número 319469, en el estudio de la retinopatía diabética, reconstruyendo el paradigma vasculogénico, y al Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, a quienes se les agradece porque gracias a su apoyo es por quienes se puede realizar este curso. Perfecto. Bueno, si no queda más por revisar. Sonia, nuevamente muchísimas gracias. Valentina y doctora Aida, nuevamente muchísimas gracias por su participación en este curso y nos estamos viendo la próxima semana nuevamente en un horario distinto, si no mal recuerdo, Sonia. Sí, la próxima semana la sesión será a las 8 de la mañana. Entonces, bueno, a desmadrugarnos un poco, ni modo. Y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Sonia, como siempre, un gusto, doctora. Y Valentina, nuevamente, muchísimas gracias por su apoyo. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego.